Y bueno, mis muchachos, espero que esté todo súper bien. Ya estoy bastante mejor de la voz. En estos lugares, cuando empiezan estos cambios de clima, es letal porque uno por prácticamente cualquier cosa se enferma y así andamos pues recientemente, pero yo creo que ya se me siente que estoy con más energía, con mejor voz. Todavía tengo un poco de gripe, el tratamiento va lento pero seguro y la realidad es esa, ¿no? Que estoy ya bastante mejor y creo que se me sienten absolutamente todo. Y ojo porque se viene video cargadito. Yo amo a Moy Llorons. En el fondo debo decir que lo amo porque es un tipo que sigue generando contenido con su ridiculez, porque si mezclamos la palabra ridículo con el término culé, creo que queda a la perfección y eso es algo que hemos visto muchísimo tiempo. Y ojo porque le han puesto nuevamente en su sitio a Rodri Fáez, teniendo en cuenta que está absolutamente obsesionado con el Real Madrid y en este caso con José Mourinho. Es un tipo que todavía está llorando por lo de Arda Güler, o sea, me parece maravilloso. Y antes de ver lo de Moy Llorón con Rodri Fáez, vamos a ver también algo de Mr. Chip que me parece muy interesante y que creo que está chévere para comentarlo. Les voy a pedir una sola cosa a cambio y es la misma de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, arrancamos. Chicos, y para empezar, lo de Mr. Chip es entendible, muchachones, que lo de Rodri va a seguir generando polémica. Yo creo que prácticamente toda la temporada es que ha sido absolutamente ridículo lo que ha ocurrido con el tema de Rodri. Bueno, eso evidentemente ha dejado a mucha gente hablando sobre muchas cosas al respecto de lo que ha ocurrido entre Rodri, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Y yo creo que esto de Mr. Chip es muy interesante, por lo menos para escucharlo. Realmente Florentino Pérez no quería que se le escapara Diomandé, realmente Florentino Pérez no quería que se le escapara Vinicius y realmente a Florentino Pérez le importaba 3 cojones si te escapabas tú o no. Esa es la realidad, esa es la realidad. Por eso, por Diomandé dio hasta el último euro, por Vinicius dio hasta el último euro y a ti, pues, bueno, si lo ficháis, vale, pero si no lo ficháis, pues también vale. Mira, lo que les decía, y creo que va muy en la línea de lo que sentía yo, y creo que los que me siguen lo habrán escuchado, me habrán escuchado decirlo. A ver, hay que entender que Rodri es un futbolista que creo que necesitábamos, o sobre todo ese perfil, y creo que le hubiera venido seguramente bastante bien, o tal vez no, porque mira cómo es de caprichoso el fútbol. Igual vemos también, vamos a ver cómo es que termina esto de Rodri y le termina saliendo al Barça o X o Y, ¿no? Pero creo que aquí Mr. Chip, que no me parece el tipo más inteligente e interesante de escuchar en el mundo, creo que ha estado bastante interesante porque ha comentado algo que yo considero. El Madrid ha ido con determinación por prácticamente cualquier futbolista de los que se han fichado este verano y lo ha terminado consiguiendo. Lo de Vinicius ha ido con determinación, lo han terminado, obviamente, determinación y el dinero, cosa que otros clubes no pueden decir, y lo han terminado fichando. Así funcionan los negocios, así funciona el mundo de fútbol, así funciona absolutamente todo en esta vida, muchachos, ¿no? Pero con lo de Rodri, la sensación es que no ha ido con esa determinación. Y lo que ha terminado ocurriendo es eso, que no ha habido determinación para ir a fichar un futbolista que generaba dudas deportivas, pero seguramente fuera de lo deportivo también generaba dudas. Y este hombre ha dicho, mira, me voy al Barça, que incluso me gusta más a nivel emocional que el Real Madrid. Eso es algo bastante normal y es lo que ha terminado ocurriendo. Por eso me parece bastante interesante este discurso. El Madrid, creo sinceramente que no ha fichado a Rodri porque no ha dado ese paso definitivo. Lo considero cada vez más acertado este tipo de discursos. No sé qué opinan ustedes, pero creo que voy bastante en esta línea de este hombre. Y bueno, muchachos, para continuar, creo que se me ha cortado un poco el audio del principio, pero para continuar vamos a colocar aquí básicamente lo de Rodri en la Liga al Día. Rodri Fáez, que bueno, creo que ha dejado de ser tan tibio como los primeros programas, que yo decía, pero ¿cómo permites que le falten el respeto al Madrid, el cretino este, y no decirle? Pero bueno, creo que ha cambiado bastante, ha ido mejorando un poco, ha ido por lo menos defendiendo todavía con esa tranquilidad que le caracteriza, pero creo que ha estado defendiendo al Madrid y aquí vamos a ver la prueba de ello. A mí mi abuelo, en paz descanse, y mi padre también, en paz descanse, siempre me decían que no hay ningún refrán mentiroso y hay uno que dice: la cabra siempre tira al monte. Que por muchas capas que quieras ponerle al tema, al final siempre acaba saliendo la esencia. Y es verdad que Mourinho, con poco que cambie, ya habrá hecho mucho. Porque recordemos que Mourinho es un técnico que a traición atacó a un compañero por la espalda metiéndole el dedo en el ojo. Por cierto, cosa que aplaudió el madridismo y cosa que la directiva de Florentino Pérez puso una pancarta: tu dedo nos señala el camino. Y eso, por muchas Copas de Europa que puedas ganar, por muchas ligas que puedas ganar, por muchas copas que puedas ganar, por muy bien que juegue tu equipo, por mucho que luego hables ante los medios de comunicación
por muy simpático que quiera ser, eso no te lo va a quitar nadie. Y esa mancha sí que va a quedar para siempre en la figura de Mourinho. Un técnico que, yo no me escondo, creo que está muy desfasado. Personalmente creo que es un técnico que está muy desfasado. Creo que el Madrid debería que haga lo que quiera. La gente que hagan lo que considera oportuno. Pero me sorprende que el Madrid vuelva a tirar de una figura como Mourinho, no porque sea Mourinho, sino... Creo que le presté mucha atención a esto porque él dice que le sorprende que el Madrid ficha a Mourinho no porque sea Mourinho, no por lo que hizo Mourinho como tal, sino por el tema deportivo. Y voy a hacer un par de reflexiones al respecto, pero escuchen que él dice esto, no, es porque Mourinho ya está muy viejo, básicamente es lo que ha dicho. Por el aspecto futbolístico. Me da la impresión de que el fútbol ha dado 1, 2 o hasta 3 pasos al frente desde que Mourinho ganó la Copa de Europa con el Inter. Dijiste lo mismo con Ancelotti y al final Ancelotti ganó. Bueno, pero Ancelotti no metió el dedo en el ojo a nadie. Mira, es que es lo que les estoy diciendo. Él empieza hablando que es un técnico que está sumamente desfasado, por cierto. Ellos como antimadridistas, si Mourinho es todo lo malo que ellos están diciendo a nivel deportivo, porque Mourinho tiene sus cosas y lo de Tito Vilanova, yo en su momento tengo que reconocer que me hizo un poco de gracia. Después ya uno crece, yo tendría 16, 15 años tal vez, una cosa por ahí. Yo tengo que reconocer que me hizo gracia, pero ya después con el tiempo a mí eso me pareció muy fuera, muy fuera de ser por lo menos aceptable, ¿no? O sea, me pareció bastante feo, pero bueno. Básicamente es eso, él dice, no es por eso, no es por lo que genera Mourinho, sino por lo deportivo. Sin embargo, después de que este man le mete el bofetón de decirle, dijiste lo mismo a Ancelotti, y Ancelotti se la ha sacado y te la ha pasado por la cara, y dice, no, pero es que Mourinho Ancelotti no le metió el dedo en el ojo a nadie, ¿no? Entonces, esto es algo muy personal, muchachos, no se dejen engañar, esta gente está preocupada porque saben el tipo de persona que es Mourinho, que a lo mejor él no es el mejor entrenador del mundo en cuanto a la táctica, lo meticuloso, lo que quieran, pero Mourinho sabe cómo ganar, y eso es algo que definitivamente no gusta, y la mierda tienen que intentar metérsela con cosas que han pasado, y que te aseguro que el mismísimo Mourinho estará arrepentido de lo que hizo con el difunto Tito Vilanova, que en paz descanse, ¿no? Es absolutamente maravilloso porque ellos intentan engañarse, no, esto es porque Mourinho está acabado, pero tienen unas secuelas que les ha dejado José Mourinho. Es que estamos hablando de que es un hombre que llegó en un momento en el que todo el mundo, incluso los madridistas, pensábamos que el Barça iba a arrasar durante 20 años en el mundo del fútbol. Este hombre llegó, le sembró en la cabeza a algunos futbolistas las cosas que debería haber hecho ese gen ganador competitivo, y les ha jodido absolutamente toda la etapa que ellos iban a marcar en su historia. Obviamente con lo de Negreira que salió después, pero eso hubiera sido una época en la que no sé, yo no sé ni siquiera qué hubiera pasado. Vamos a continuar. Y bueno, muchachos, para cerrar, otra humillación que le colocan aquí, que le pone Rodri Fáez a este hombre, porque es muy sencillo ridiculizarlo, de verdad. Cuando se tienen este tipo de discursos lamentables, es muy fácil ponerte en tu sitio. Al respecto de lo que dijo Mourinho entre Lamine Yamal y no sé qué, y se han enredado un poco allí. Hay que escuchar muy bien, porque en este es un minutico que vamos a escuchar. Como es habitual, Moisés Llorons interrumpiendo a sus compañeros mientras intentan explicar cosas, pero lo que le dice Rodri Fáez es maravilloso, y ojo lo que le tengo para decir yo a este hombre en un momentico. Que Mourinho haya dicho sobre el caso Negreira que él sentía algo extraño en esos años, o que haya dicho que no le gustaría tener a Lamine Yamal en su 11. Bueno, lo de Lamine Yamal no se lo cree, eso empezando por ahí. Sí que se lo cree, porque es muy limitado futbolísticamente, entonces él prefiere a Dumfries, que a Lamine, está claro. No, él tiene a Diomandé, por lo cual Madrid él prefiere a Dumfries, que a Lamine. Bueno, ahí le dice claramente, y si no, échenle un poquito para atrás, le dice, no, el Mourinho tiene a Diomandé, por el cual el Madrid va a pagar 135 millones de euros, o se presume que va a pagar ese dinero, cosa que el Barça no puede porque no tiene dinero. Para que siga hablando mierda el Madrid, pues ahí está resolviendo sus cosas. Pero aquí hay otros 10 segunditos que me parecen sin absoluto. Ahí está la historia. Un tipo que metió a Eto'o como lateral zurdo. Un tipo que metió a Eto'o como lateral zurdo. No, lo puso de portero. De lateral zurdo, en el Camp Nou, por cierto. A ver, para que... Mira, es que ¿cómo se puede ser tan inepto para salir a decir que Eto'o jugó como lateral zurdo sin darle el contexto? Esto, evidentemente, si no estoy mal y si no recuerdo mal, si alguien dice que estoy equivocado y tiene la certeza, me puede poner en los comentarios. Pero creo que este hombre se refiere a aquellas semifinales en las que creo que es Thiago Motta, que acaba expulsado,
creo que es el día de los aspersores también, y Mourinho, para evitar que el Barça le remontara la eliminatoria, coloca a Eto'o a defender ahí, creo que lo coloca de verdad de lateral, no estoy totalmente seguro, pero, o sea, pone el contexto de que te estaba jugando el pase de visitante a una final y con el Inter de Milán, y esto es lo que ha terminado ocurriendo, porque, o sea, él lo hace como para quitarle mérito, y por cierto, tiene pelotas decir esto sabiendo que con esa decisión Mourinho igual te terminó eliminando y fuiste tan mal perdedor que le prendieron aquel tema de los aspersores. Es absolutamente ridículo lo de esta gente, es ridículo, lo hace para que el que no conozca el contexto diga que Mourinho, que este Mourinho es un loco, ¿no? Colocó a uno de los mejores laterales de la historia, delanteros de la historia del fútbol como lateral, pero no dice el por qué. Pero bueno, son cosas, son heridas, creo que esto demuestra que son heridas que Mourinho jodió mucho desde ese momento con el Inter. Creo que Mourinho jodió mucho tiempo al Barça, y eso es algo que va a quedar ahí muy dentro, y espero que esta etapa no sea la excepción y siga jodiéndoles la vida. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Sus opiniones en los comentarios. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.